Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. El balón dejó de rodar en México. El país entero se despidió de 25 días de fantasía, donde el Mundial unió a millones de mexicanos en torno a una playera, una bandera y el sueño de vencer rivales imponentes con la magia del fútbol. Las protestas, los amagos de sabotaje y la polarización se pusieron en pausa y por 3 semanas los extremos se unieron en una tregua que incluso se vio reflejada en los indicadores de violencia que nos regalaron el día con menos homicidios en toda una década. Para algunos, este mundial se coronó como el de la desigualdad, con un modelo de negocio que ya no tendrá retorno y dejará para la mayor parte de los aficionados la fiesta en las calles. Una fiesta y un ángel de la independencia copado y vibrante que le dio la vuelta al mundo y ya es marca registrada. Una fiesta de la que tendremos que aprender mucho para que los disturbios e incidentes no vuelvan a ocurrir jamás. Pero, ¿qué lecciones nos dejó este mundial como sociedad? ¿Cuál es el resultado como país anfitrión? ¿Cuáles son los momentos y las figuras que pasarán a la historia de los mundiales? Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es jueves 9 de julio del 2026 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Bienvenidas y bienvenidos a Política y otros datos. Esta semana tenemos un episodio con 2 grandes invitados para hablar pues de lo que nos dejó el Mundial 2026 en México, en materia deportiva, sí, pero también a nivel país y como sociedad. Y por ello, de verdad, estoy muy feliz de poder charlar con Francisco Javier González, periodista, comentarista deportivo con más de 40 años de trayectoria y quien ha seguido segundo a segundo este y otros mundiales a través de sus narraciones, de sus análisis en los distintos espacios deportivos que dirige y participa. Así es de que, Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. María, al contrario, encantado de la vida y gracias por invitarme. Y bueno, también Tlatuani Carrera, cronista, periodista de investigación deportivo, editor general de Sports Illustrated México y compañero de 1000 batallas aquí en Expansión y en la vida. Bienvenido, Tlatuani. Muchas gracias por la invitación. De verdad, es un gustazo compartir el campo con ustedes. Oigan, se nos fue el Mundial. No es que haya terminado, sí terminó en México, el Mundial sigue, estamos con mucha expectativa, pero es momento de hacer una reflexión, un recap, digamos, de lo que vivimos en México. Porque hace un año, recuerdan, y para los que no nos acompañaron, tuvimos un excelente episodio en donde preparábamos también con Francisco Javier y con Tlatuani. Hablábamos de qué nos deparaba este Mundial, ¿no? ¿Qué podíamos esperar? Y hacíamos una reflexión incluso de cómo habían estado los mundiales pasados en nuestro país. Pero yo quisiera empezar con ustedes con esta reflexión. A nivel sentimiento, a nivel más profundo de emoción, ¿qué les dejó la participación, primero de México, pero también de México como sede? ¿Cómo se despide México del mundial, de ser sede mundialista? Pues mira, yo creo que se despide con todos los honores. Y eso te lo demuestran las manifestaciones de quien ha venido a jugar partidos o a presenciar partidos. A mí realmente me conmovió los testimonios de los jugadores de Inglaterra después de una batalla tan dura como ese partido en el que México termina eliminado con un partido lleno de goles, de incidentes, de mucha pelea. Pero escucho de repente a futbolistas tan famosos que hoy son comentaristas deportivos, al propio Harry Kane, al propio Jude Bellingham diciendo es que no sabíamos que México es lo que vimos. México un equipo muy fuertes, juegan con mucho corazón. El último 2-3 días aquí, increíble. El Azteca, un estadio muy histórico. Era un placer jugar aquí contra ellos. Entonces yo creo que en el tema de la autoestima como país, como marca, digamos que también son los países, creo que se ha logrado entregar muy buenas cuentas. Afortunadamente fueron disipándose, hay algunos problemas que pudieron ser muy graves para la Copa del Mundo, particularmente para el partido inaugural, por las marchas, por las amenazas, etcétera. Era un conflicto llegar a los estadios, sobre todo en la Ciudad de México. Creo que la ciudad le puso entusiasmo, me parece,
ya cerca del final, por lo menos en lo que yo veo, en lo visible, sí, porque la señalización en las calles, las propias calles, que creo que no estaban tan guapas como yo hubiera querido para recibir a tanta gente en una Copa del Mundo. Pero la verdad es que tú entrabas al estadio, a cualquiera de los tres, y enseguida veías que estabas en otro universo, ¿no? Entonces yo creo que como sede, México cumplió con creces, y creo que el Mundial le cumplió con creces a México también, porque ha logrado una imagen que de repente pues ha estado muy descarapelada en el exterior por tantos problemas que hemos vivido y que son los que habitualmente se magnifican afuera, ¿no? The best stadium ever, and the people, best people. Mexico is a great place. Claro, hablábamos, Tlatuani, de tantas tensiones, platicábamos incluso en la propia redacción, planeabas cómo llegar al primer partido. Teníamos tensión o tenías tensión porque digamos que en ese primer partido, el inaugural, la prensa deportiva, la prensa internacional no se movía del lugar en los que lo habían citado. Pero me parece que esa tensión, conforme fue avanzando el Mundial, se fue disipando y de pronto nos volvimos una fiesta. Y eso quisiera señalarlo mucho porque hay pendientes, por supuesto, que ahora que despertamos de este sueño mundialista, nos topamos con la realidad, ahí sigue. Pero, ¿cómo lo viviste en cuanto a cómo se fue disipando toda esta tensión que teníamos al principio del Mundial? Primero voy a empezar citando a Juan Villoro, que siempre dice que si hubiera un campeonato mundial de aficiones, ahí sí sin duda México ganaría, ¿no? A lo mejor en el campo no hemos sido tan afortunados como nos pasó ahora, pero cómo se fue confirmando en el minuto a minuto, ¿no? Porque sí venimos de, como lo decías hace un ratito también, somos el primer país 3 veces sede, pero cómo llega la gente y desde estos primeros días con la prensa internacional, con todo, todos decían, hoy estamos en el Estadio Azteca, aquí se coronó Pelé en el 70, aquí se coronó Maradona en el 86, esto debe ser un gran mundial, porque es México, ¿no? Y por todo eso, sin embargo, siempre quedaba también esta cosa de decir, bueno, pero en México hay mucha inseguridad y bueno, en México escuchamos muchas cosas negativas, que es cierto, ¿no? Siempre la prensa en el mundo pues hace enfoque principalmente en eso. Pero conforme fueron avanzando los minutos, apenas comenzó el silbatazo inicial, se empezaron a dar los primeros festejos. Ya había habido equipos que habían venido a las eliminatorias finales, a los repechajes, y vimos cómo Guadalajara adoptó a la República del Congo, ¿no? Y cómo en Monterrey adoptaron a Irak. Y todos estos países se fueron contentísimos y todas estas aficiones se acordaban de las grandes virtudes que ha tenido México históricamente, ¿no? Ser hospitalario, ser un país muy feliz, muy fiestero. Por supuesto que eso no maquilla los problemas que tenemos porque los tenemos, pero es mucho más poderosa esta parte de México, que es la que está quedando clara y presente, ¿no? Entonces, en este acumulado fue como, sí, desde el minuto en el estadio, todo esto se volvió una fiesta. Y sí, el título mundial de las aficiones creo que se ratifica, creo que es lo que queda al final en el ambiente. Es que miren, veía yo algunos números que empiezan a salir ya pues de balance y Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México para esta Copa Mundial, nos decía que el partido de México-Inglaterra es el más visto en el siglo en el país. Prácticamente 60 millones de espectadores, dice, y espectadoras estuvimos viendo cada segundo, cada minuto, cada patada, cada balón, cada que corría, ¿no? Y esto habrá que ver ya después con cifras más globales, pero hasta ahorita hablan de una derrama económica de 50,000 millones de pesos y una marca país, como dices, Francisco, que creo que va a ser invaluable. Vamos a ver cómo se capitaliza eso, pero antes de pasar a lo deportivo, yo quisiera preguntarles, porque en nuestro anterior episodio de hace un año hablábamos justo cómo el Mundial y cómo el fútbol tiene esta cosa mágica de extraernos un rato de la realidad, pero también puede ser un pivote para demostrar qué es lo que se está viviendo en el país. Y en aquella ocasión hablábamos de cómo se había vivido esa rechifla en el 86 al presidente Miguel de la Madrid, cómo habíamos pasado en el 70 algunas cosas después de que veníamos de esta matanza de estudiantes, pero ¿con qué se quedarían en este mundial? Porque a mí me parece algo importante, que creo que fue al revés. Veníamos de una sociedad muy polarizada, o somos una sociedad muy polarizada en lo político, en lo social, pero este mundial me parece que logró lo contrario. Y digo, aquí las decisiones se tomaron a nivel gubernamental, me parece que al final tuvieron buen resultado, ya me dirán ustedes. Criticábamos mucho, se hablaba mucho de que la presidenta no estuviera
en el partido inaugural, y ahora que lo veo a la distancia me parece que fue acertado y que al final salió bien, porque no iba a salir bien librado de ese estadio en ese momento, ¿no? Francisco, ¿tú cómo lo ves? Sí, tal como lo mencionas, a mí también me pareció de inicio una falta de cortesía, ¿no? Que nuestra presidenta no estuviera en el estadio el día inaugural y que no apareciera tanto en momentos que son tan emotivos para el pueblo, para todos nosotros. Sin embargo, pues la prudencia imperó y evitó esa rechifla, sí, que fue para Miguel de la Madrid y fue para Gustavo Díaz Ordaz también en el 68 y en el 70. Es decir, es un deporte también chiflarle al presidente cuando hay un acto deportivo de esta magnitud. Entonces, esa parte creo que estuvo bien. Ella, inclusive en aquella cena de la FIFA, aparece, da unas palabras y se retira, no se involucró demasiado, aunque sí es verdad que estuvo muy en contacto con Gianni Infantino para todas las cuestiones de organización, seguridad, etcétera. Entonces, yo creo que todo se cumplió muy bien. Y respecto a la parte social, tiene razón, es decir, también resulta mucho más espectacular que en los otros dos mundiales lo que pasó en este del 2026. Porque ese pegamento social que implica el fútbol, que implica el ver a millones de personas o a miles de personas bailando y cantando en la calle. No podemos omitir los destrozos que también se hicieron y las 4 muertes que fueron muy lamentables. De repente creo que nos falta sabernos comportar, ¿no? En ciertos momentos. No generalizo, pero hay mucha gente que no se sabe comportar ante la pasión del fútbol como excusa, pero a la larga sí creo que por un momentito estuvimos todos juntos. Sí, por unos días nos tomamos vacaciones de esa polarización para pensar exactamente en lo mismo, en el fútbol, en la fiesta, en la selección nacional. A mí mucha gente, y se los habrán comentado también a ustedes, María Tlatuani, me decía antes de la Copa del Mundo, es que no se siente ambiente de mundial. Yo les decía, con la experiencia del 86, espérense que ruede el balón. Eso es subir el switch y entonces se prenden todas las luces. Y así sucedió, pero de una forma mucho más apoteósica de lo que yo hubiera pensado que pudo haber sido. El reto es cómo lo hacemos para juntarnos para otras cosas en la siguiente, ¿no? Ese es el gran reto, Tlatuani. Francisco nos decía ahorita que el balón, cuando empieza incluso porque se ponía el 5, 4, la gente iba dando la cuenta regresiva para la explosión, ¿no? Que es el fútbol. Cuéntanos ¿cómo lo viviste? Para ti, que estuviste en varios de los partidos, ¿cuál es en el que viste a la gente más entregada? ¿Cuál es con el que tú te quedas? Si yo te dijera, ¿cuál es el retrato para este mundial? ¿Cuál sería el momento? Y ahorita se lo preguntamos también a Francisco. Sí, a ver, y primero sí, tiene toda la razón, mi querido Francisco, de cómo todos decíamos, no se siente ambiente mundialista. ¿Quién sabe cómo va a ser? Como que estábamos jalando la resortera para los jóvenes que a lo mejor ya no las conocen tanto. ¿No? Que veíamos las obras y decíamos, está terrible el aeropuerto, esto no es una sede mundialista. No es una sede mundialista, pero de repente lo soltaste y se vino con todo. Y ahora voy a responder tu pregunta acerca de cuál es ese momento en la parte deportiva, pero primero les quiero contar otro que creo que cohesiona todo. Al salir de los estadios, nosotros tomábamos un camión de periodistas que inicialmente, todos los periodistas, digamos, internacionales y todos, los sacaba un camión del estadio y los llevaba a Reforma, o eso era el plan inicial. Obviamente era imposible entrar a Reforma, ¿no? Se imaginaran a uno de los hoteles que eran sede del Mundial. Entonces, nos terminaba dejando muy cerca de las oficinas donde está siempre Francisco, ahí en Televisa Chapultepec. Y entonces, ahí te bajabas. Y yo recuerdo muchísimo el día del partido contra Ecuador, el día de eliminación directa. Digamos que nosotros bajamos ahí los periodistas como unas 3 horas y media o 4 horas después del partido, porque te quedas a escribir la crónica, te quedas a escribir todo, mientras llegó el camión ahí. Y les puedo decir que, bueno, era imposible, se imaginarán ustedes, tomar un taxi de cualquier tipo de aplicación, de los de la calle, no había. Eran las 2:30 de la mañana y yo jamás había visto la Ciudad de México así. O sea, les diría que la cantidad de gente, la concentración, la alegría que había de que México había ganado por fin este juego de eliminación, un juego de eliminación directa. Empezamos a caminar en Álvaro Obregón, en la colonia Roma, y nos queríamos comer un taco y era imposible porque todas las taquerías tenían 70, 80 personas de fila. Era imposible meterte a tomar algo en algún bar. Es decir, eran las 2:30 de la mañana y todo esto era una fiesta. Y me quedo mucho con esa estampa del Mundial, ¿no? Porque estaba la gente festiva, por supuesto que, bueno, hay gente que ya con la cantidad de copas y cervezas que tomas a esa hora ya estaba en otro problema, pero el ambiente era festivo, ¿no? Las tortas, el señor que vendía tortas en la calle,
Al otro día regresamos a preguntarle cuánto había vendido y había vendido casi el triple de tortas de las que siempre tiene, porque igual tenía 50 personas de fila a las 3 de la mañana. Entonces yo me quedo mucho con esa estampa e igual creo que me quedo con esa estampa ya en general con el partido de Ecuador, ¿no? Porque antes y después la gente se fue muy festiva. Contra Inglaterra el ambiente estaba muy festiva y también me quedo con el silencio, de esos silencios que suenan y duelen después de que 70,000, 80,000 personas se quedan calladas cuando es el silbatazo final, ¿no? Pero me voy quedando con esos momentos. Bueno, antes de entrar un poquito ya a lo deportivo, nada más me gustaría dar el dato, y es un dato que hemos platicado, pero la playera del tricolor, que es la más vendida de todo el mundial, ¿no? Ibas de verdad a las tiendas, no la encontrabas para nada, pero claro, también existe la magia de la calle. Y yo creo que mucha gente, muchísima gente compró sus playeras copia, porque también de eso se trata la economía mexicana, la informalidad está ahí y no iba a dejar de estar en el mundial, en este cóctel. Que además tú nos decías, Francisco, en nuestro programa pasado, decías, este mundial es del negocio. Si hay algo que en este mundial es el negocio. Entonces, también platiquemos de eso. ¿Cómo vieron el negocio o cómo están viendo el negocio del mundial? Y ahorita entramos ya a lo meramente deportivo porque tengo muchas ganas de que me platiquen cómo vieron a la selección y bueno, pues las figuras que empiezan a salir ya de este mundial. Fíjate que esta parte de vestirse de verde, ¿no? Que eso ha originado que muchas marcas, sabiendo que hay países donde no hay control sobre la piratería y el nuestro es uno de ellos, y hay mucha camiseta pirata que se vende en las calles por mucho menos dinero de lo que cuesta la oficial. Tienen la oficial, pero tienen la réplica, ¿no? La propia marca que patrocina la selección nacional. Y efectivamente en el mundo se vendieron 5 millones de playeras de la selección mexicana. Y luego le sigue, creo que la segunda vendió 3.5 millones, ¿no? Entonces, sí, la desproporción es inmensa en cuanto a la calidad futbolística, porque en cuanto a la población que quiere usar esa camiseta, pues también nos rebasamos por la derecha a muchos países. Pero efectivamente, este fenómeno que se dio contribuye al negocio. La FIFA sí hizo un gran negocio, y yo te diría lamentablemente, porque los precios que puso para los boletos ya no los va a bajar nunca. Sí, todavía el Mundial de Qatar era pues más o menos accesible, con un poco de esfuerzo. Nosotros podíamos comprar boletos directamente a través de Televisa a la FIFA, una pequeña cantidad para nuestro uso. Ahora no hubo esa posibilidad tampoco. O sea, la FIFA simplemente los puso en la plataforma y háganse líos. Y yo pensé que iba a ser un fracaso de taquilla y fue un éxito de taquilla. Hasta el último dato que tenemos, estaban ocupados los estadios al 96.8% de sus posibilidades de aforo. Entonces, sí es un mundial en el que hay más equipos, más partidos, más derechos de transmisión vendidos, más lugares que ocupar en los estadios. Se rompió récord de audiencia, se rompió récord de taquilla, se rompió récord de todo. Entonces, pues lo único que puedo decir es que a la FIFA, tan demonizada, finalmente muchas cosas le salieron bien porque las hizo bien, pero yo sí lamento mucho que el fútbol se esté alejando de la gente que habitualmente lo consume en los estadios, que es la gente que tiene para su boleto de 200 pesos y no de $2,000, ¿no? Y eso hace, ayer lo hablaba justamente con Tlatuani, de que no sea ahorita un escandalazo lo que nos hemos enterado hace unos días de la intervención del presidente Trump para cambiar un tema con la selección de Estados Unidos, ¿no? Yo decía, tendría que tener su renuncia ya puesta sobre la mesa el presidente de la FIFA. All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, would be different. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. A very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play, that's very unfair. Pero está tapado tanto este velo con que hace un negociazo para todo el mundo,
que difícilmente lo vamos a poder ver. Sí, en esto se han convertido, como bien lo dice mi querido Francisco, en algo que ya no tiene retorno. Los grandes eventos, también los Juegos Olímpicos se convirtieron en eso recientemente, como que estas megacorporaciones, porque hay que decirles a eso, es decir, tienen activos muy nobles como los Juegos Olímpicos y como el fútbol, pero son unas megacorporaciones que cada vez nos demuestran más para dónde se mueven, hayan encontrado como el punto más alto de cómo hacer negocio, ¿no? Es decir, pones a todo el mundo a concursar y a ver que te compren los boletos, pues un jeque árabe o quien sea. Y también creo que hay una parte que se ve en la configuración del estadio ahora, que tiene que ver con la cantidad de boletos que compran las marcas, que realmente son las que pueden comprar esos boletos, ¿no? Es decir, las marcas acaparan el 50% tal vez de los boletos que se venden en cada estadio e invitan a sus ejecutivos o invitan a personas no necesariamente relacionadas con el fútbol. Es decir, el aficionado puro y duro, como dice Francisco, el que llenaba los estadios en el 70, que te formabas afuera de la taquilla, 2 días, ¿tú te acuerdas de esas imágenes? Perfecto, mi querido Francisco, 70, 86, te tenías que formar y bueno, pues era parte de la justicia de decir, es que él lleva 2 días durmiendo fuera de la taquilla y sí consiguió su tirilla de boletos para el Mundial. Ese aficionado claramente no está ahí, ¿no? Claramente está muy metido, sí, con el tema de las marcas, sí, con el tema de lo difícil que es el acceso, de que primero tuvieras suerte en la plataforma para poder comprar un boleto y después cuando tenías la suerte de comprarlo, pues te dabas cuenta de que el precio era inaccesible, ¿no? Y sí ha pasado, y ha pasado en el fútbol mundial, ¿no? La Premier League, cuando por razones de seguridad tiene que hacer que los estadios ya no sean con gente de pie porque hubo tragedias tremendas, de repente pues ya ponen asientos en todos y se encarece 6 o 7 veces la Premier League, ¿no? El fútbol inglés, y lo que dicen es, bueno, pues dejaste al obrero que venía siempre, a la gente que es aficionada de ese club afuera, ¿no? Y hoy está lleno, pues vas a los estadios de la liga inglesa y está lleno de árabes, de japoneses, de todo, que no está mal, yo no critico eso, simplemente es el cambio del rostro de la gente que está en el estadio. Oye, y déjame agregar otra cosa rápidamente, dentro de los malos legados que deja la Copa del Mundo está el que la FIFA habitualmente o siempre condicionaba el otorgar la sede a un país bajo ciertas condiciones. Sí, y uno de ellos era el libre tránsito de los equipos, facilidades para el ingreso, la seguridad, etcétera. Y lo que pasó con la selección de Irán es muy lamentable porque un gobierno finalmente no hizo caso de lo que firmó en su momento, que eran esas cláusulas de seguridad para los equipos calificados. Y sabemos la historia de Irán, que lo más que logró fue tener un lapso de unas cuantas horas para llegar a Estados Unidos, jugar su partido y regresarse a Tijuana. Y el siguiente mundial creo que tendrá otras características, ¿no? En 3 países europeos, con alguna subsede o 3 subsedes en Sudamérica, lo cual me parece una locura. Igual les va a salir bien, porque finalmente contra pronóstico salió muy bien. Se me hace una locura. Pero el que sigue es de Arabia Saudita. Es decir, si hoy los gobiernos pueden meterse y publicar que trataron de arreglar, quitarle la suspensión a Balogun, el jugador de los Estados Unidos, o a Irán decirle que no podía estar en su país, vamos a perder, me parece, si esto continúa, el encanto de saber que esta sí es una burbuja, pase lo que pase en el mundo en otros ámbitos. Ahora no lo fue totalmente, ¿no? Aquí tengo un agradecimiento muy profundo a todos los medios de Tijuana y de México. Desde el día que llegamos acá nos sentimos y estamos en nuestro mismo país. Y se puede decir que pues hemos encontrado una amistad muy profunda en los corazones de los mexicanos y los iraníes. Sí, y ahí es cuando decimos, ¿no? No solo es fútbol. También hay muchísimas cosas de diplomacia, de política y, bueno, de algunas otras cosas. Acá, afortunadamente, en esta tregua que tuvimos en México, vemos que incluso hasta los homicidios bajaron. También la gente que se dedica a esto dio tregua y en cuanto terminó el Mundial, vámonos para arriba nuevamente. Empiezan a subir los niveles de violencia en el país, lamentablemente, pero todavía seguimos teniendo esto de lo que hemos venido hablando. Pero yo quiero preguntarles de la selección, porque también creo que lo mismo que pasó con el Mundial, la gente se entregó esta vez a la selección. Digo, siempre lo hacemos, pero en esta selección, no sé, ustedes que tienen la experiencia, Francisco, que has vivido otros mundiales muy de cerca, ¿cómo viste la aceptación, la emoción y también los resultados de esta selección nacional y de Aguirre?
Fíjate que esta selección, y Tlatuani nos ayudará a hacer memoria, creo que es la que ha llegado con menos voto de confianza de los medios y de su entorno cercano en general a una Copa del Mundo. Porque yo escuché de colegas muy, muy queridos, pero escuché y yo lo debatí mucho en mesas de opinión en diferentes medios, que decían, es que es la peor generación de los últimos 40 años, es que este es un equipo sin personalidad, es que Javier Aguirre es un retraso el que regrese por tercera vez a dirigir a la selección nacional. Bueno, un colega, déjame llamarle así, alguna vez en una reunión que tuvimos informar con Javier Aguirre, varios periodistas, le dijo, oye, es un retroceso que tú estés sentado en esa silla, lo cual era una falta de respeto brutal para el técnico de la selección mexicana. Bueno, todo eso finalmente no permeó. ¿Por qué? Porque la selección empezó a ganar. El día que le gana a Sudáfrica, de manera, si quieres, menos convincente de lo que pudo ser, pero ese día ya la gente se metió. También ahí se prendió el switch. Y ciertamente fue creciendo porque yo creo que no es lo mismo pasar de panzazo a una segunda ronda que pasar, aunque con un grupo relativamente fácil, porque al ser país anfitrión, eres cabeza de serie y no te enfrentas a un poderosísimo en la primera ronda, pero finalmente se hace de manera invicta, sin gol en contra, con un atajadón del Tala en Guadalajara para evitar que Corea se llevara el triunfo y entonces aseguró el primer lugar. Y cuando llega el partido de eliminación directa y sobre todo el partido contra los ingleses, ya había un fervor verdaderamente espectacular hacia la selección mexicana. Tuve posibilidad de estar, igual seguramente que Tlatuani y varios colegas, en todos los partidos de la selección mexicana. El himno nacional cantado el día de Inglaterra lo sentí más sonoro que nunca, más que en el 86, más que contra Ecuador. Ese día sentí un fervor realmente excepcional. Y al final, tiene razón Tlatuani, hay un desánimo, hay un silencio terrible que te cimbró, pero la gente quedó agradecida con la selección nacional. A diferencia de otras ocasiones en que perdimos y vienen las críticas mordaces, hoy creo que la gente entendió porque la selección peleó hasta el final contra una potencia, estuvo cerca de sacarle el empate, pero acabamos diciendo, fueron mejores, pero nuestro equipo se pintó como los grandes. Esos minutos después, me parece que, no sé, Tlatuani, ayúdanos, me parece que no lo habíamos visto de cómo se recuperan, ¿no? Después de ese segundo gol que nos cayó como balde de agua helada, pero ver después lo que hizo la selección, te lo dice alguien con solo el corazón, fue increíble, Tlatuani, y queda el tema de quién pudieran ser, si pudieran platicarnos las figuras de la selección. Y ahorita vamos a las figuras ya a nivel mundial, porque también los mundiales en México han hecho figuras, nada más y nada menos que Pelé en el 70, Maradona en el 86. ¿Quién va a ser la figura de este mundial? Bueno, a ver, nada más me regreso rapidísimo al tema de la selección, muy, muy rápido, porque esto que decía Francisco parecía de inicio para mucha gente una selección con pocos rostros visibles. Tú le preguntabas a la gente, me refiero fuera del medio periodístico, oye, ¿y quién es el portero de la selección? Y la gente te decía, porque veníamos de figuras súper identificables como Jorge Campos, súper identificables como Guillermo Ochoa, como el Conejo Pérez, es decir, que estaban en la escena nacional, no nada más, digamos, que en el medio especializado, ¿no? Y ahora te decías, es que es Raúl el Tala Rangel, y es el portero de las Chivas, y poca gente lo sabía, ¿no? Mi querido Francisco, poca gente te podía decir, claro, es Raúl el Tala Rangel, el portero como con la contundencia que te lo decían antes. Y creo que pasaba en cada una de las líneas. Creo que la gente tenía muy identificado, sí, a Santi Jiménez, que tristemente no llegó en un gran momento al Mundial, pero lo tenían muy identificado. Tenían muy identificado a Raúl Jiménez, que lleva tiempo. Y de ahí en fuera había un grupo de soldados de los que la mayoría de la gente, como no conocía, desconfiaba, ¿no? Decíamos, ¿y quiénes son? Y creo que eso sí queda hacia adelante, la expectativa y la esperanza de decir, oye, hubo un grupo de jóvenes, ¿no? Porque por ahí estuvo Gil Mora, por ahí está Obed Vargas, por ahí está Mateo Chávez, que anotó un gol fantástico. Y estos jóvenes que dices, bueno, para el 2030 parecería que son las figuras que México va a ir empujando hacia adelante. Ya, por supuesto, ya la gente ya tiene en la cabeza a Raúl el Tala Rangel, pero costó un mundial que estuviera ahí, ¿no? O sea, a priori no te lo decía casi nadie. Y bueno, y ya cuando empiezas a hablar de las figuras, este es un mundial donde se ha distinguido que empezaron a meter muchísimos goles, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la portada que tuvimos
en Sports Illustrated, decíamos, a ver, ¿quiénes son los llamados a hacer las figuras? Bueno, pues por supuesto que Lionel Messi, por supuesto que, y los pusimos ahí, ¿no? Cristiano Ronaldo, por supuesto que Kylian Mbappé, por supuesto que Haaland. Por ahí pusimos también a Raúl Jiménez para tener un mexicano, pusimos también a Kane, y cuando veíamos, muy pronto habían anotado todos los de la portada y llevaban 25 goles acumulados porque empezaron a meter muchísimo. No sé si coincida mi querido Francisco, pero es este mundial donde los llamados a hacerlo, claro que hay nuevas figuras, claro que hay gente que vendiendo goles, pero realmente los que lo están haciendo son los que están llamados a hacerlo. Vemos un Erling Haaland, este noruego, que le dicen el androide, y cuando lo ves dices, pues claro que es un androide porque parece que está construido a la perfección para anotar goles. Un hombre altísimo, atlético, con un instinto, es un vikingo que además tiene esta capacidad de, si se la tiras a la cara, la mete con la cara, o puede caminar unos segundos antes de meterle un gol fantástico a Brasil. No, pero creo que ese es el punto de este mundial, que los que estaban llamados a hacerlo lo han sido. Fíjate que yo cuando vi la portada del especial de la Copa del Mundo, hoy podría ser una memoria, es decir, apiedaron perfectamente a los jugadores que pusieron en portada, porque todo les ha ido muy bien. Yo de la selección mexicana, fíjate que te agregaría a Julián Quiñones. Sí, fue el jugador más decisivo de México en la Copa del Mundo, la gente lo adoró. Y un termómetro sobre esa popularidad te lo da la reacción del público en el estadio cuando se da a conocer la alineación en el sonido local. El hombre más aclamado de los 11 en cada partido fue Gilberto Mora, cuando jugó desde el inicio, ¿verdad? El segundo me parece que fue Raúl Jiménez, y luego Julián Quiñones también fue en ese termómetro de los aplausos yendo hacia arriba. Pero hoy el Piojo Alvarado, que llegó con ciertas críticas a la selección, cumplió un papel más que decoroso, lo hizo muy, muy bien. Y creo que este mundial sirvió para justamente generar nuevos recuerdos a partir de nuevas figuras y por lo tanto nuevas esperanzas. Y de lo internacional, sí, Haaland es un tipo sacado de Asterix o de alguna tira cómica y la opción de jugar fútbol, pero las grandes figuras sí que han respondido con la interrogante de saber quién es la que sigue, sí, porque es el último mundial de muchos de esos figurones, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de James Rodríguez, de varios más. Bueno, ahí está Mbappé, que tiene 27 años y que va a rebasar a todo el mundo en números con el paso del tiempo, o tienes a Lamine Yamal, que ahora también cumple con labores defensivas con la selección de España, pero sí, el fútbol sigue siendo una fábrica de figuras, pero por lo pronto los grandes astros no han fallado. Todos han cumplido en la medida de hasta donde han podido llegar a sus equipos. Oigan, pues yo quisiera pedirles solamente una reflexión final, y si se pudieran quedar con un momento de lo que se ha vivido de este mundial, ¿cuál sería ese momento para recordar y para trascender en la historia? Wow, bueno, ya me echaron este balón, está difícil porque algo que sucede en los mundiales y en los Juegos Olímpicos, y mi querido Francisco no lo dejará mentir, como pasa, como dices tú, en las elecciones políticas, o sea, suceden tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? O sea, primero, el mundial es como este tsunami que estás viendo venir, que ves que viene la ola y dices, y lo estás preparando y lo estás viendo y lo dimensionas, pero cuando llega siempre va a pasar lo mismo, te va a revolcar mucho más de lo que tú pensabas. No pasan tantas cosas, hay tantas memorias acumuladas que llega, te revuelca y después se va y te deja huérfano. Y es el momento donde empiezan a salir estas memorias y estos momentos. Yo me quedo, y lo decía Francisco Javier hace un ratito, sí, el momento del himno contra Inglaterra, cada vez que escuché el himno en los estadios, bueno, es difícil que no te contagie y no se te enchine la piel. Cada vez, aunque estés preparado y digas, ok, ya viene el momento del himno, vamos a ver, a la hora que empieza todo, me quedo muchísimo con el ambiente en Guadalajara también, que recibía por primera vez a la selección nacional. El ambiente previo al juego, ¿no? Mi querido Francisco, fue espectacular. Entrabas al vestíbulo, por decirle de alguna forma, del estadio Guadalajara, y te empezabas a contagiar con las porras, como que hubo mucha oportunidad de que la gente estuviera junta y estuvieras sintiéndolo, escuchándolo. Después viene el momento del himno, pero quizá me quede también con la atmósfera y con el ambiente previo al juego de Inglaterra, ¿no? Como que se sentía estos ambientes de que viene una gran gesta, de que viene un gran momento, porque cuando Inglaterra estaba perdiendo con el Congo, que decías, bueno, tal vez mejor que sea el Congo, sabiendo que en este mundial no le puedes conceder a nadie, que nada está dado por hecho, decías, bueno, tal vez México la tendría más fácil, pero queremos a Inglaterra porque representa la gran gesta de lo que tú quieres en un mundial. O sea, un México-Inglaterra en el Estadio Azteca,
era como decir, para esos momentos está hecho estos eventos, ¿no? Y entonces yo me quedo con ese momento, más allá de que sí, como lo decía en un inicio, el silencio fue tremendo, ¿no? El silencio, o sea, escuchar el silencio de 80,000 personas metidas en un estadio es doloroso, es extremo, ¿no? Porque hay silencios que suenan, y ese sonó, sin duda, en el momento nacional. Pero me quedo con ese partido en general, con el himno, con el silencio final, porque eso retrató lo que fue el camino de México. Sí, fíjense que yo, es muy difícil elegir un solo momento, pero yo te voy a decir que hay una imagen fuera del campo que me cimbró muchísimo. Pensemos que son dos imágenes con el mismo significado. Una imagen en la que va bajando, terminando el partido contra los ingleses, van bajando ambos equipos hacia el vestidor. Y Jude Bellingham alcanza a Gilberto Mora, y él es el que le pide cambiar de camiseta. Sí, el gran ídolo del Real Madrid, el salvador de Inglaterra, en la noche de la batalla más dura, según lo dijeron los propios ingleses, en este estadio con el que venimos a quedar en paz después de lo que pasó en el 86, porque Thomas Tuchel con esta frase enriqueció la narrativa. Claro, los ingleses vinieron a hacer las paces con el fantasma de hace 40 años, con esos goles de Maradona, sobre todo el de la mano y la eliminación inglesa. Entonces, el que Bellingham vaya tras Mora, le pida el cambio de camiseta y lo abrace, me parece que eso fue un reconocimiento muy parecido al que vi después en las manifestaciones, sobre todo de periodistas y de aficionados ingleses, diciendo, ¡qué país! Y me dio como conclusión qué bueno que ellos ven cosas que tenemos y de las que nosotros a veces no nos damos cuenta. Creo que ese es mi gran mensaje del Mundial, y nos tiene que hacer orgullosos y acrecentar mucho la autoestima como país dañado, polarizado, con todas las cicatrices que carga, pero con momentos alegres, momentos felices también, que pudimos compartir con gente de muchas partes del mundo. Pues sí, me quedo con esos momentos, estoy completamente de acuerdo contigo con esto de demostrarnos como país, como sociedad, que más allá de las diferencias que se puedan tener políticas, sociales y de todo tipo, puede haber algo que nos una y que nos queda la tarea de encontrar qué más. El fútbol siempre va a pasar, ¿no? Lo decíamos, pero qué más pudiera hacernos para unirnos y poder avanzar, ¿no? Así es de que nos vamos a quedar con esto. El Mundial sigue, por supuesto. Están las cartas echadas. Les voy a preguntar ya nada más para irnos, ¿cuál es su pronóstico de quién va a ganar el Mundial? Y pues también a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, cuéntenos quién es su favorito para ganar esta Copa del Mundo. También cuéntenos cuál fue su momento favorito del Mundial en México. A ver, Francisco. Para mí, Francia. Desde el primer momento pensé que Francia tiene un equipo para ser campeón del mundo, y no me ha quedado mal. Le costó mucho ganarle a Paraguay, pero pasó. Creo que Francia va a dar la vuelta olímpica. Sí, esto del pronóstico deportivo ya saben que siempre tiene algo como de alquimia y magia, pero o sea, para atinarle un resultado no es fácil, pero yo me quedo con Francisco. O sea, sí creo que Francia tiene mucho más poderío, hablando de un mundial de figuras y todo, pero al ver, por ejemplo, el tridente que tiene de delanteros, ¿no? Al ver la capacidad ofensiva que tiene, ¿qué es lo que hace la diferencia en los equipos, no? ¿Qué le falta a México? Pues le falta ese gran goleador, le falta ese Erling Haaland, le falta ese Mbappé, le hace esa persona que las dos que tenga te las va a hacer, como lo hizo Inglaterra en el estadio, ¿no? Azteca, que hizo la gran diferencia con sus figuras. Yo veo que entre Mbappé, Dembélé y Olise es dificilísimo. No sé si coincide mi querido Francisco, pero me recuerda así, con ese poderío, al 2002 de Brasil con Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. O sea, yo tendría que pensar en un trío de ataque de ese nivel, ¿no? O sea, sí creo que eso va a ser determinante, y yo creo que Francia también, para mi gusto, sería el llamado a hacerlo, más allá de que España es poderoso y está recuperando el balón. Pero sí, Francia a mí es lo que me parece más cercano a eso. Oigan, pues muchísimas gracias a Francisco Javier González y a Tlatuani Carrera por seguirnos contagiando, la verdad es que de esta euforia mundialista, y también por poner en contexto todo lo que hemos visto y lo que se logró pues en este torneo aquí en México.
Muchas gracias, de verdad. Déjenos sus comentarios en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados, a Leo Luna por la producción de este episodio y a Mónica Alfaro, responsable de audio y video. Yo soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión. Síganos en las redes sociales de Expansión. A mí me encuentran en Instagram como Mariela Ibarra F. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.